¿Qué harías si supieras que el ejército más despiadado de la historia viene directo hacia ti? No a conquistar, no a negociar, sino a borrar tu nombre del mapa. Ahora imagina esto: no hay muros lo bastante altos, no hay pactos que respeten, no hay rendición posible. Solo polvo y el sonido de miles de cascos acercándose. Así empieza el desastre. Antes de seguir, si este tipo de historias te atrapan, si te obsesiona entender cómo nacen y mueren los imperios, suscríbete ahora mismo. Activa la campana. Porque lo que viene no es una batalla común. Es una lección brutal sobre cómo se gana una guerra sin piedad. Estamos en el siglo XIII. El mundo ya conoce ese nombre, aunque pocos se atreven a pronunciarlo en voz alta. Los mongoles han devastado Persia. Han incendiado ciudades rusas hasta que no quedó piedra sobre piedra. Han tragado medio territorio chino como una tormenta que nunca se detiene. Y ahora avanzan hacia la India. Kutluk Quaja no marchaba como un invasor cualquiera, no llevaba diplomáticos, no traía ofertas, llegaba con una reputación que helaba la sangre. Donde su ejército aparecía, las aldeas desaparecían. Donde pasaban los jinetes, solo quedaban huesos, humo y silencio. No dejaban supervivientes, porque el miedo viajaba más rápido que ellos. Cuando las primeras noticias llegaron a Delhi, no fueron informes militares, fueron rumores. Historias fragmentadas, mercaderes temblando, caravanas que nunca regresaron, campos enteros convertidos en tierra muerta. Y entonces surgió la pregunta que ha destruido reinos enteros: ¿cómo se detiene algo que nunca se cansa? Alauddin Khilji, sultán de Delhi, entendió la magnitud del peligro antes que nadie. No se dejó engañar por el orgullo, no subestimó al enemigo, sabía exactamente a qué se enfrentaba. Un ejército que no dependía de castillos, ni de caminos, ni de suministros tradicionales. Los mongoles vivían del terreno, comían lo que encontraban, avanzaban ligeros, golpeaban y desaparecían. Su velocidad era su ley. Cualquier rey sensato habría intentado negociar. Otros habrían huido, algunos habrían rezado. Alauddin eligió algo distinto, eligió resistir. Pero no con discursos heroicos, no con cargas suicidas, no con improvisación. Eligió algo mucho más frío, mucho más peligroso: control absoluto. Mientras Kutluk avanzaba con decenas de miles de arqueros montados, Alauddin miró hacia adentro de su propio reino y vio el verdadero problema: traiciones internas, nobles ambiciosos, mercados caóticos, un ejército mal pagado y dependiente del azar. Si iba a enfrentar a la horda más temida del mundo, primero debía encadenar su propio imperio. Y entonces hizo lo impensable: congeló los precios, controló los mercados, registró cada soldado, vigiló cada grano de trigo. Los cronistas lo llamarían tirano. Los mercaderes lo odiaron, los nobles conspiraron en silencio. Delhi dejó de respirar como una ciudad libre, pero siguió viva. Cada moneda empezó a tener un propósito, cada campesino una función, cada reserva un destino militar. Alauddin no estaba reuniendo un ejército, estaba construyendo una máquina. 70.000 soldados profesionales, pagados, alimentados, vigilados, sin lealtades personales, solo disciplina, y detrás de ellos algo que los mongoles no esperaban encontrar en su camino: elefantes de guerra, bestias entrenadas para romper formaciones, aplastar caballería y sembrar terror puro. No eran rápidas, no eran elegantes, pero eran inevitables. Mientras Kutluk cruzaba las llanuras confiando en el saqueo, Alauddin hacía algo aún más cruel: vació aldeas enteras, ocultó cosechas, trasladó ganado. Donde los mongoles esperaban abundancia, encontraron nada. El paisaje mismo se convirtió en un arma, y entonces ocurrió lo inevitable: el enemigo entró en territorio indio y empezó a pasar hambre. Pero Delhi no celebró, porque todavía faltaba lo más peligroso: el choque de voluntades, la prueba final. Y entre las filas del sultán había un hombre que amenazaba con arruinarlo todo: Zafar Khan, un general brillante, valiente, imposible de controlar, un hombre que creía que la gloria se conquistaba atacando primero y obedeciendo después. Y cuando Kutluk se acercó a Kili, una llanura abierta donde la guerra decidiría el destino del reino, Zafar vio lo que siempre había querido ver: una oportunidad de sangre.
Y con ella, el principio de la tragedia. La llanura de Kili parecía tranquila desde la distancia. Demasiado tranquila. Un espacio abierto donde el viento corría libre y no había murallas detrás de las cuales esconderse. Justo el tipo de terreno que los mongoles amaban, justo el tipo de lugar donde habían destruido ejércitos enteros en el pasado. Para Zafar Khan, aquello no era una amenaza, era una invitación. Había combatido contra los mongoles antes, los había visto retroceder cuando se les golpeaba con suficiente furia. Para él, la guerra no se ganaba esperando. Se ganaba atacando, rápido, fuerte, sin miedo a morir. Alauddin pensaba lo contrario. El sultán observaba la llanura con frialdad matemática. Cada día que pasaba debilitaba al enemigo. Cada noche sin comida agotaba a los caballos mongoles. Cada hora sin botín convertía la reputación del terror en una carga. Su plan no era brillante, era cruel, requería paciencia absoluta. Pero la paciencia es frágil, cuando los rumores vuelan más rápido que las flechas. En Delhi, los nobles murmuraban. Los mercaderes suplicaban, la ciudad temblaba ante historias de aldeas arrasadas y caravanas destruidas. Muchos exigían negociar, otros pedían atacar antes de que fuera demasiado tarde. Zafar Khan escuchó esos susurros, y decidió actuar, sin esperar órdenes claras, sin el respaldo completo del ejército, sin considerar el sistema que Alauddin había construido pieza por pieza durante años. Avanzó. Su división salió al amanecer, como una chispa rebelde rompiendo la quietud. Jinetes gritando, tambores resonando. Una carga directa contra el flanco mongol. Para los soldados de Delhi fue un momento electrizante. El tipo de escena que convierte a un general en leyenda. El tipo de ataque que la historia recuerda, incluso cuando termina en desastre. Kutluk Waja lo vio de inmediato. Un fragmento del ejército enemigo avanzando solo. Impulsivo, separado del núcleo principal. Un error que los mongoles habían castigado durante generaciones, no dudó. La caballería mongola se desplegó como una sombra viva. Flechas negras cubrieron el cielo, caballos giraron con precisión mortal. La velocidad que había conquistado imperio se cerró alrededor de Zafar como una trampa. La lucha fue feroz, cuerpo a cuerpo. Sin retirada, Zafar peleó como siempre había vivido. Al frente, sin miedo, rodeado de muerte. Sus hombres resistieron más de lo esperado. Demasiado. Pero el resultado nunca estuvo en duda. Cuando el polvo se asentó, Zafar Khan ya no estaba vivo. Su división había sido aniquilada. Para Delhi, la noticia cayó como un golpe en el pecho. Para Kutluk fue un triunfo moral. Para Alauddin fue algo distinto. Silencio. No celebró la muerte de su general. No mostró rabia. No hubo discursos. Solo una certeza fría, el caos había sido eliminado. Ahora, el control era total. Mientras los mongoles celebraban lo que creían una victoria, algo empezaba a romperse bajo la superficie. Sus exploradores regresaban con informes inquietantes. Aldeas vacías, graneros vaciados, campos sin forraje. No había ganado. No había reservas. No había nada que saquear. Un ejército que vive del movimiento no puede detenerse. Un ejército que vive del saqueo no puede pasar hambre. Y los mongoles empezaban a sentirlo. Los caballos perdían fuerza. Los hombres tensaban los arcos con brazos cada vez más débiles. Las noches eran largas. El miedo no venía del enemigo sino del vacío. Kutluk avanzó hacia Kili esperando una batalla clásica. Un choque rápido, un enemigo nervioso, una ruptura decisiva. Lo que encontró fue algo peor, una muralla, no de piedra, no de madera, de carne, acero y bestias. Los elefantes de guerra avanzaban en formación cerrada, enormes, blindados, respirando calor y polvo. En sus lomos, arqueros preparados. A su alrededor, infantería profesional, moviéndose con una disciplina antinatural. No corrían, no gritaban, avanzaban. Detrás de ellos, el ejército de Delhi se desplegaba como un mecanismo perfecto. Alas extendidas, líneas flexibles, espacio controlado, cada movimiento medido. Alauddin no había venido a aplastar, había venido a resistir. Kutluk sintió la incomodidad recorrer sus filas. Los caballos se inquietaron al oler a los elefantes. Algunos retrocedieron, otros relincharon sin control.
No era miedo común, era instinto puro. Los mongoles dispararon las primeras flechas, golpearon piel gruesa, rebotaron. Los elefantes no se detuvieron. Las flechas de Delhi respondieron. No buscaban hombres, buscaban caballos. Cada impacto quitaba movilidad. Cada caída era una herida estratégica. Kutluk ordenó flanquear. Era lo lógico. Era lo que siempre funcionaba, pero no había flancos abiertos. Cada intento de rodear encontraba lanzas, escudos, otra línea, otro elefante esperando. La llanura se había convertido en un laberinto. Y por primera vez desde que salieron de la estepa, los mongoles no sabían por dónde avanzar. El tiempo, ese enemigo invisible, empezaba a cerrarse sobre ellos. Y en Kili, la verdadera batalla aún no había comenzado. Kutluk Kuaga ya no estaba luchando contra un ejército. Estaba luchando contra el tiempo. Cada minuto en Kili pesaba más que el anterior. Los caballos privados de forraje durante días respiraban con dificultad. Los hombres sentían cómo el hambre les temblaba en los brazos. Un arquero hambriento no dispara igual. Un jinete cansado no gira a tiempo. Pero Alauddin lo sabía desde el principio, por eso no atacó de inmediato. Por eso no persiguió con furia. Por eso convirtió la espera en un arma. La línea de elefantes se detuvo de repente. No fue una retirada. No fue un error, fue una provocación. Kutluk lo interpretó como debilidad. Como una pausa nerviosa. Como una oportunidad final para demostrar que la velocidad mongola seguía siendo invencible. Ordenó la carga total. Miles de jinetes avanzaron como una marea oscura, gritando, tensando arcos, confiando en que el impacto rompería la formación. Era la maniobra que había destruido ejércitos desde China hasta Europa, pero esta vez no hubo ruptura. Los elefantes avanzaron al mismo tiempo. El suelo tembló. El aire se llenó de polvo y gritos. Los colmillos reforzados levantaron caballos en el aire. Las patas aplastaron cuerpos, como si no pesaran nada. La caballería mongola se fragmentó en segundos. No fue una batalla elegante. Fue una demolición. Los oficiales intentaron reagruparse, pero no había espacio. No había velocidad. No había fuerza. Los elefantes empujaban como muros vivientes. Y detrás de ellos avanzaban lanzas y escudos con una disciplina implacable. Los mongoles, acostumbrados a moverse como agua, quedaron atrapados como animales en una jaula que se cerraba lentamente. Kutluk gritó órdenes, pero nadie escuchaba. El ruido era demasiado. El miedo era demasiado real. Por primera vez en generaciones, los hijos de la estepa sentían algo que no conocían bien. Encierro. Intentaron abrir una brecha hacia el flanco izquierdo de Delhi. Un último esfuerzo desesperado. Una salida o la muerte. Pero el flanco no colapsó. Se dobló. Se adaptó y se cerró. Alauddin había entrenado a su infantería para retroceder sin huir y avanzar sin romper filas. Cada paso atrás era parte del plan. Cada paso adelante, una presión más. Los elefantes giraron, el espacio se redujo, la trampa se cerró. El sonido fue indescriptible. Huesos rompiéndose, caballos cayendo. Hombres gritando bajo toneladas de carne y acero. Kutluk logró escapar con un pequeño grupo, no por estrategia, por suerte. Su caballo encontró un hueco imposible entre dos elefantes, y corrió sin mirar atrás. Pero su ejército ya no existía. Lo que quedó en Kili no fue una retirada ordenada, fue una huida rota, silenciosa, humillante. Los hombres no cantaban, no gritaban, apenas podían mantenerse en pie. El mito había sangrado. Alauddin observó el campo desde la distancia. No levantó los brazos. No sonrió abiertamente. No celebró. Para él aquello no era una victoria gloriosa. Era la confirmación de una idea. Los imperios no se salvan con valentía, se salvan con control. Había convertido la economía en un arma, la disciplina en un muro, la paciencia en una cuchilla lenta clavada en el estómago del invasor. Delhi no había ganado porque fuera más rápida, había ganado porque podía esperar. Mientras los restos del ejército mongol desaparecían en el horizonte, el mensaje se extendió más rápido que cualquier jinete. La horda no era invencible, podía ser detenida. Podía pasar hambre, podía dudar. Y un enemigo que duda ya ha perdido. La llanura de Kili,
que debía ser la tumba de Delhi, se convirtió en la tumba del miedo absoluto, no porque los mongoles fueran exterminados, sino porque el mundo entendió algo nuevo, que incluso la fuerza más brutal puede romperse si se le corta el sustento. Alauddin regresó al palacio esa misma noche. El reino seguía en pie, pero el precio había sido alto. Control total, vigilancia constante, un imperio que sobrevivía, sin respirar libremente. La guerra había terminado. La tensión no, porque los sistemas que salvan imperios también los endurecen. Y esa es la verdad que pocos aceptan. Si llegaste hasta aquí ya sabes algo que muchos ignoran. Las grandes batallas no siempre se deciden con espadas. Se deciden con decisiones frías, con sacrificios silenciosos y con la voluntad de soportar lo que otros no pueden. Si este tipo de historias te atrapan, si quieres seguir explorando las guerras que cambiaron el mundo y las mentes que las ganaron, suscríbete ahora, activa la campana y deja un comentario diciendo qué otra batalla quieres que contemos. Porque mientras existan imperios, siempre habrá alguien dispuesto a destruirlos. Nos vemos en el próximo video.